fuiste de los primeros en México que escribió sobre tecnología. Sí, definitivamente eso sí es una cosa que reivindico, ¿no? Creo que fui de los primeros en tomar este tema como un poco como dentro de la idea, sin querer sonar a ningún rollo académico ni anglófilo, de tomar un poco la idea de los estudios culturales y aplicarlos a la tecnología y a la tecnocultura. Creo que nadie estaba haciéndolo y ahora a mí me da mucho gusto que hay mucha gente que lo hace. Igual sobre pornografía, cuando empecé a escribir sobre pornografía no había nadie haciéndolo. Nadie haciéndolo en serio, por lo menos. Y ahora ya hay bastante gente haciéndolo dentro de la academia y fuera de la academia. En los Estados Unidos había también 2 o 3 personas relevantes, aparte de unas cuantas congresos y cositas, y ahora ya es una aglomeración, ¿no? Realmente ya hay mucha gente que está tomando en serio estos temas. Claro, que son pues muy actuales. En tecnocultura ya esbozabas esta posibilidad o el peligro de que plataformas como Facebook terminaran dando datos, cediendo datos a estados, ¿no? Sí. Y es lo que estamos viviendo Sí. ahora más que nunca. O sea, es algo que ya existía, pero nadie lo había planteado, o sea, para mí. Fíjate que fue curioso porque había grupos de defensa de la privacidad y de grupos de hackers que ya lo veían venir, que estaban muy paranoicos desde, ¿qué te gusta? Desde el principio del siglo XXI, que estaban haciendo ya acusaciones y denuncias a cómo se está usando nuestra información. Pero las evidencias eran pobres y el consenso era, bueno, primero, ¿quién va a estarse molestando? ¿Y para qué? ¿Con qué? Una ganancia tan pobre. O sea, sí, decían, bueno, ok, de acuerdo, las corporaciones obviamente les interesa saber qué zapatos te gustan para seguirte los vendiendo. Y si te gustan los zapatos, inferir que a lo mejor también te gustan estos pantalones. En fin, pero con las revelaciones recientes, Wiki, de Assange y después mucho más fuerte con lo de Snowden, pues ahora ya es contundente que nos demostraron que teníamos razón, que teníamos todas las razones de estar paranoicos, de tener miedo de que lo que nos estaban haciendo es, claramente nos están robando nuestra identidad, ¿no? Toda nuestra privacidad está desapareciendo de sus manos. Me parece un tema de ciencia ficción, ¿no? Completamente. Completamente. No, fíjate, la ciencia ficción ya es lo cotidiano, o sea, todas estas ideas que más o menos flotaban en el aire como posibles temas para próximas películas hollywoodenses, pues ya va tan rápido lo que está sucediendo en la realidad que cada vez hay menor margen, ¿no? Siempre para que la ciencia ficción tenga algún impacto, tiene que haber un margen entre la realidad que presentan y la realidad vivida. Cada día ese margen se va haciendo más chiquito. En ese sentido, escritores como J.G. Ballard fueron muy adelantados a su tiempo, ¿no? Sí, para mí Ballard es el gran poeta, el profeta de nuestro tiempo. O sea, para mí fue el que como nadie entendió lo que hablo en este libro, ¿no? Que sexo y paranoia, pornografía y paranoia iban a ser las 2 columnas sobre las que se iba a sostener la cultura del siglo XXI. Y todas estas ideas acerca de la muerte del afecto, cosas que estamos viendo como realidad cotidiana, yo creo que él fue el primero, ¿no?, en tenerlas muy claras. ¿Qué es primero, Nayef? Digo, obviamente hay una obsesión por la violencia, parece natural, ¿no?, en el ser humano, pero ¿qué es primero, esa obsesión o el bombardeo mediático, ¿no? O sea, tú sitúas a veces momentos claves, ¿no? El asesinato de Kennedy, tú y otros sitúan la guerra del Golfo, la primera transmisión de CNN, esas bombas inteligentes, ¿no? Su propia destrucción. O sea, ¿qué es primero? O sea, esa obsesión natural por lo violento y que es explotado, o realmente los medios son culpables. Qué buena pregunta, mano. No sabría qué decirte. Me parece que estás poniendo ahí el dedo en el rollo medular. Realmente, ok. Sí, pues sí, que fue primero el huevo o la gallina, porque, o sea, tenemos medios que explotan esta fascinación porque lo que nos importa es ver el espectáculo, o lo que nos importa es ver es ver la atrocidad, la violencia, el shock. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Verlo representado o verlo real? ¿Qué llegó primero? Yo siento que es claro que tenemos
extraña perversión por ver el horror, por ver el mal sucediéndole a alguien más, por ver las posibilidades del mal o de la violencia, ¿no? Ocurriéndole a alguien más, para verlo como ese no soy yo, ¿no? Pintar una raya, una diferencia. Creo que hay un elemento de supervivencia, quizá evolucionario, ahí, en este contemplar la tragedia ajena. Desde lejos. Sí, desde lejos, y poder ver en ella lo que tú no estás viviendo. Es quizá está conectado con esta noción de que el dolor es una de las más grandes certezas y las más grandes dudas en nuestra existencia. No hay nada más obvio para ti que tu dolor, y nada más ambiguo que el dolor ajeno, ¿no? Nada más difícil de interpretar que qué quiere decir cuando a alguien le duele algo. Incluso sospechar, ¿no? Bueno, ¿qué tanto podrá doler? Pero lo mismo, estas nociones que son tan aparentemente gigantes, aplastantes de cómo opera nuestro cerebro, y que a la vez tienen una ambigüedad elemental que las hace tan difíciles de entender. Entonces sí, yo supongo que como especie lo primero que queremos es no ver sucediéndole violencia a nadie, ni nadie padeciendo dolor, pero sabemos que eso sucederá. Entonces, ante la certeza de que va a suceder, que no me sucede a mí, quizás sea eso el origen. Ahora, la espectacularización de la violencia, eso ya es otra cosa, eso ya se vuelve un entretenimiento, una pasión, algo que nos nutre y nos hace provocar que nuestros niveles de dopamina se estimulen y salten, y eso causa una especie de placer, un tipo de placer, una excitación, como la rueda de la fortuna, o ¿cómo se llama? La montaña rusa, ¿no? Esa misma emoción que tenemos ahí, que es el miedo transformado en entretenimiento. Yo siento que esos dos elementos están por ahí debatiéndose, ¿no? ¿Cuál llegó primero? Divertirse hasta morir, ¿no? Divertirse hasta morir, exacto. Aquí, no sé si sepas, pero en los próximos días va a venir una exactriz porno, ¿Cómo no? Sasha Grey, ¿Cómo a presentar una novela, Sí, o sea, ficción, pues, ¿no? Sí. Que además dicen que está bien escrita, ¿no? Seguramente lo está, yo creo que ¿Qué es una opinas chava de eso? O muy sea, brillante. eso demuestra mucho tu teoría sobre ahora sí que la civilización del espectáculo, ¿no? Por citar a Mario Vargas Llosa, que tiene un libro también que habla Sí. sobre eso. Sí, ¿Qué sí. opinas sobre esto? O sea, se me hace, eso nunca había pasado en la film, ¿eh? O sea, sí han venido personalidades que dicen escribir y del mundo del espectáculo Sí, que incursionan en la literatura, ¿no? sí. Pero algo así es. Sasha Grey es un personaje bastante complicado, en el sentido de que de que sí proviene del inframundo porno, es decir, no solo del porno, viene de los bajos fondos del porno, de la porno. Y se ha convertido en una celebridad mediática por su acceso a la televisión, se volvió una megastar, ¿no? Sí. Y reivindicó esto. Es decir, usualmente cuando alguien pasaba por esos mundos ya estaba manchada para siempre, en una sociedad misógina como la nuestra, no había redención. Sin embargo, ella lo logró hacer. Es decir, la Chicholina ya lo había hecho en la política en Italia, pero dentro de un contexto mucho más liberal como es el italiano, ¿no? Llegó hasta ser diputada, y además se casó con Jeff Koons, en fin, había habido otros ejemplos, pero siento yo que Sasha Grey es mucho más inteligente que cualquiera de ellas, y es capaz de manejar su destino de una manera más singular. A mí me da un enorme gusto, ¿no? Me da muchísimo gusto ver a alguien así, que ha hecho lo que ha querido, lo que ha hecho absolutamente, se le ha dado la gana con su vida, que no se arrepiente, que no se presenta como víctima, en fin, todos estos elementos que usualmente son lo que más explotan, ¿no? Para estás en ese contexto. Entonces es para mí una cosa bastante positiva. ¿Crees que Internet se desperdicia demasiado en pornografía y que podría servir para otros, no sé, ámbitos más creativos? Incluso la movilización social, como se ha dado también, pues, pero Fíjate ¿crees que Internet
es más pornografía que otra cosa. Fíjate que estaba yo viendo una cifra bastante creíble que dice que básicamente entre el 10 y el 15% de las búsquedas, de todas las búsquedas en internet tienen que ver con pornografía. 10 o 15%. Entonces es muchísimo, pero tampoco es dominante. Es decir, a veces parecería que el 90% de la red es pornografía, que todo es pornografía. Sin embargo, no es tanto. O sea, sí es muchísimo, es enorme, pero la red es también muy grande y las posibilidades son inmensas. Ahora, la sobreabundancia de este producto refleja una sobredemanda del producto. Es decir, existe tanto porque definitivamente tiene que haber gente que lo quiere, que lo busca. Que si no lo tuviera, estarían enajenados y estarían buscándolo de otras maneras. Entonces, es difícil decir, pues... sí, por supuesto que no es algo productivo en el sentido convencional del término, es decir, no produce nada. De hecho, ya ni siquiera produce beneficios para las industrias de porno. La gran mayoría de la pornografía es gratis. Entonces ya es un producto sin valor en todos sentidos. Históricamente la pornografía era un producto caro económicamente, caro moralmente, caro socialmente, porque implicaba muchos riesgos, ¿no? Ahora es totalmente desechable, está ahí, puedes en un minuto tener acceso, unos cuantos segundos, a cualquier expresión pornográfica que uno se pueda imaginar, sin costo, sin riesgo prácticamente, en fin, pero a la vez no es como si ocupara un espacio valioso que algo más pudiera estar tocando. Debido a sus características de la red, no es como dijéramos que tuviéramos 10 canales en la tele, 5 de ellos fueran pornografía y dijéramos, si pudiéramos usar esos canales para algo, en ese sentido de límite, cuando teníamos una economía de límite de recursos, sí operaba. Pues, en la televisión, por ejemplo, sí ha habido una pornificación de la oferta, ¿no? Digo, los Simpsons hacen mucho la caricatura de que de repente prende el canal March y Fox es porno, ¿no? Hay un capítulo que habla de eso, ¿no? O sea, no tanto, pero sí ha habido. No, y tú no lo analizas muchísimo. Sí, pero curiosamente la pornificación de la cultura televisiva no solo va por lo bajo y por el desgaste más común de las imágenes, sino que también ha ido por lo alto, es decir, algunas de estas series de altísima calidad que se están haciendo ahora desde Game of Thrones, Mad Men, se han llenado de imágenes, si no explícitamente hardcore, porque eso todavía no, sí con un lenguaje pornográfico, con alusiones pornográficas, con una sintaxis pornográfica. Eso sí ha abundado, pero entonces ha abundado en obras de alta producción, de alta cultura, al igual que de baja. Entonces, eso sería interesante también analizarlo. O sea, ¿las telenovelas mexicanas se han pornificado? No podría hablar de eso, fíjate, no conozco suficiente. Me dicen que sí, pero no me consta. Me gustaría conocer más, pero me imagino que sí. Me imagino que en todos lados, ¿no? Insisto, todavía es tabú ver un pene erecto, todavía es tabú ver una penetración, todavía es tabú. Eso todavía habrá mucha dificultad para que logren entrar a los canales de acceso y consumo. Y en el momento en que suceda, el tabú y el fetiche se van a mover a otro lado, porque así funciona esto, ¿no? Necesitamos siempre espacios de prohibición, de censura, porque de lo contrario de lo contrario nuestra mente no tiene estos espacios de búsqueda de lo prohibido, que son como algo aparentemente natural, algo que siempre, un recurso que buscamos como un escape a lo que nos ofrecen legítimo. Buscamos siempre estos espacios de lo transgresor, ¿no? Ya sea en lo pornográfico o en lo violento. Entonces, si de repente todo es permitido, nuestra mente no lo va a aceptar, va a seguir buscando esos espacios de lo prohibido. ¿Los límites? Yo siento que siempre tiene que haber límites. O sea, ha habido en todas las culturas, siempre ha habido, el tabú está siempre con nosotros. Aquí menos, pero en pornografía, cuando hablas de los pornógrafos, los primeros, sí siento yo que hay una reivindicación del hecho de buscar ampliar esos límites, por lo menos desde la literatura. Siento yo que en muchos sentidos el pornógrafo tiene en común cosas con el artista,
con el rebelde, o sea, hay elementos muy románticos en la tarea básica del pornógrafo, que es el que se opone a las estructuras, a la ley, que quiere empujar los límites de lo permisible, igual que el artista, ¿no? Que el artista contemporáneo, que siempre tiene que estar buscando algo nuevo, nuevas formas de expresarse, nuevas formas de buscar, nuevas formas de reflejar a la sociedad. Bueno, el pornógrafo lo hace también, de una manera más mercenaria, si quieres, más explotadora. Sin embargo, también en esa búsqueda, ¿no? de todas las posibilidades, de lo transgresor, de lo inaceptable, de estimular nuestros deseos con cosas que nunca hemos visto, que no nos podemos imaginar. Entonces, en cierta manera es un artista rebelde. Maldito, esa es la palabra que andaba buscando. Es un maldito de la cultura, y eso pues, siempre tendrá un elemento muy fascinante. Y como los malditos de la alta cultura, también pueden ser personajes deleznables y repulsivos, ¿no? También pueden ser personajes con un egoísmo enorme, no son para nada héroes. Sí, aquí criticas mucho, por ejemplo, a toda esta corriente de películas Mondo, ¿no? Ajá. Que fueron como iniciadores de ese voyerismo que ahorita es más salvaje y que se refleja también en cosas como el blog del narco. ¿Qué opinas del blog del narco? Fíjate, bueno, el blog del narco, como bien dices, es como una especie de engendro de toda esa cultura, de toda la cultura de los mondos y demás. El blog del narco siento yo que aparece con una función social, con un interés de divulgar cosas que se ocultaban, una manera de abrir canales que no se podían abrir, primero por la censura oficial, segundo por el temor. Entonces el blog del narco aparece como un vehículo importante de difusión, como una herramienta ciudadana, si quieres, ¿no? Sí. Pero por el otro lado es una herramienta de explotación también, y los productos del blog del narco inmediatamente están circulando después en sitios de estos porno extremos, como otra manera de excitarte, de estimularte, de probar tu valentía ante las imágenes. Entonces esos productos se consumen también en cierta forma dentro de un esquema pornográfico, y eso es pues, paradójico. Es muy difícil. Mira, yo no estaría jamás a favor de que lo censuraran. Existe, es mejor que exista que no exista, pero se ha vuelto ya una tribuna para ciertos autores de la muerte como espectáculo, que dan verdaderamente repulsión, terror. No podemos imaginarnos hacia dónde va su búsqueda, ¿no? Su creación. Hay varios videos que ya siento yo que se han vuelto, que aparecieron en el blog del narco o en cualquiera de sus imitadores, y que se han vuelto ya así como una especie de obras en sí mismo, muy emblemáticas de nuestro tiempo, absolutamente aterradoras, de un desconsuelo gigantesco, ¿no? Entonces, creo que como productos culturales nos hablan mucho de lo que somos. Me parece que es importantísimo evaluarlos, estudiarlos. Eso era lo que yo quería hacer. Quizás era la verdadera motivación de hacer todo el estudio. O sea, yo quería escribir este libro por muchas razones, pero quizá la más urgente era decir, estos productos culturales que tanto nos irritan, tanto nos agreden, son lo que debemos ahorita ponerles atención, son lo que debemos estudiar y entender, y no dejarlos pasar como si fueran algo como una enfermedad que podemos curarnos simplemente tomando una pastilla. Nos hablan mucho de qué somos, y eso no es agradable.